Bienvenidas y bienvenidos, soy Liseta Arriaga y de verdad les agradezco el que nos acompañen en un programa más de Apostando por la Niñez, un espacio dedicado a reflexionar sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Hoy hablaremos de un tema urgente, las violencias que enfrentan niñas, niños y adolescentes en México. ¿Por qué persisten? ¿Qué podemos hacer como sociedad para erradicarlas? Acompáñenos en esta conversación que busca visibilizar, reflexionar y actuar. Nos acompañan dos invitados especiales que combinan experiencia y conocimientos en temas de niñez y que representan una referencia obligada cuando se hablan de estos temas en nuestro país. Antes de comenzar, vamos a conocerlos porque nos acompañan Jimena Palacios Bautista, psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana, especializada en psicología transpersonal. Ha cursado diplomados en primeros auxilios psicológicos, trata de personas, psicotrauma y abordaje de conducta suicida. Actualmente estudia recuperación del trauma complejo. Docente en la Universidad Panamericana y con experiencia clínica privada, desde hace más de 3 años lidera programas de reinserción en niñas, niños y adolescentes con referentes adultos privados de la libertad en Reinserta AC, con presencia en Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León. También está con nosotros Juan Martín Pérez, tiene más de 30 años de trabajo profesional en organizaciones sociales de derechos humanos de niñas, niños y personas jóvenes. Ha formado diversas generaciones de jóvenes profesionales que ahora son líderes sociales, de formación psicólogo y de pensamiento práctico complejo, es decir, interacción con múltiples campos del conocimiento humano. Es un referente experto en México, América Latina y Europa. Realiza incidencia en el Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos. Vamos a revisar brevemente algunos datos que nos ayudan a entender el panorama actual. Y es que 63% de las más de 38 millones de niñas, niños y adolescentes en México han sufrido agresiones físicas o psicológicas en su hogar, escuela o comunidad. Esto significa que 3 de cada 5 niños, niñas o adolescentes en México han sido víctimas de algún tipo de violencia. En 2024, 20.435 niñas, niños, adolescentes de entre 1 y 17 años de edad fueron atendidos en hospitales por casos de violencia familiar, una cifra que representa un incremento del 590% respecto a 2010. Recientemente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha identificado un incremento en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes a través de redes sociales o videojuegos como Roblox o Fortnite. Las cifras son alarmantes, miles de niñas y niños sufren violencia cada día, pero detrás de cada número hay una historia. Veamos este panorama para entender la magnitud del problema. Y bueno, ya estamos aquí en compañía de Jimena. Juan Martín, muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Me gustaría iniciar con esta pregunta, y es que ¿cuáles son las principales violencias que enfrentan niñas, niños y adolescentes en nuestro país? Jimena, si quieres comenzar. Claro, pues la violencia no surge de la nada, ¿no? Viene de una falta de oportunidades, viene de un contexto que la ha ido normalizando y donde hoy en día nuestras infancias son víctimas directas de abuso físico, abuso sexual, abandono, negligencia, ¿no? Esta violencia invisible que a veces no se ve, pero que las repercusiones son enormes. Claro que también terminan siendo víctimas indirectas de homicidio, de feminicidio, de crecer en contextos donde la violencia familiar está normalizada, ¿no? Como a lo mejor se vinculan los papás o las figuras primarias, ¿no? Que va desde los gritos y puede llegar hasta los golpes, pero que crecen viéndolo y que crecen normalizándolo. Ok. Juan Martín, tú eres una persona con muchísimos años en este tema. ¿Qué has visto? Mira, me sumo a lo que plantea Jimena. Yo creo que hay una normalización de la violencia con fines educativos y que esta normalización además digo que se ha romantizado. Quizás el público tenga presente que todos los 10 de mayo se juguetea con una chancla como un tema de la mamá, ¿no? Y me parece que es, cuando hablo de esta romantización es cómo tenemos tan interiorizada la violencia
que incluso pensamos que es bueno. Cuando hablamos desde la Agenda de Derechos de Niños y Niñas, que no solamente es violatorio a sus derechos usar violencia, sino también genera daño neuronal, las personas suelen escribir en las redes sociales de a mí me pegaron y yo estoy muy bien y demás, sin darse cuenta que sí hay, pues no solamente la evidencia, sino lo que tenemos es una sociedad que ha normalizado la violencia y sería el primer indicador de cómo nos hizo daño literal el siglo pasado y ahora estos altos índices de violencia. Y aun cuando hemos avanzado en marcos normativos, estamos aquí en el canal del Congreso y México es uno de los países con más avances normativos, incluso referente internacional, pero esto no se ha traducido en la vida de niños, niñas y adolescentes. El 63% en promedio de la población infantil sigue recibiendo golpes, ya no hablemos de los factores psicológicos. Y hay que tener presente que toda violencia se reproduce. Entonces se proyecta el acoso escolar y tenemos otra problemática importante, la violencia en el noviazgo, la propia violencia familiar que tenemos, es decir, cuando hay castigo a niños y niñas, automáticamente sabemos que hay violencia familiar, violencia machista. Y tenemos los extremos, homicidios, feminicidios, pero además estamos en un país saturado de violencia, de armas, donde ya el reclutamiento, los crímenes atroces y otras cosas terribles están como siendo parte de lo cotidiano. Y entonces esta violencia que inicia en casa tiene una extrapolación en esta otra violencia social que parece como, bueno, otros muertos más, otra historia más. Y termino con una preocupación que he externado en muchas ocasiones a funcionarios públicos desde la administración de Calderón, de esto que llamamos en sociología necropolítica. Es decir, nuestro país sigue montando la estrategia de seguridad y el éxito contando el número de muertos. Y eso es una cosa un poco compleja, pero nos habla del nivel de normalización, cuando tendríamos más bien que contabilizar el éxito de una estrategia por el número de sentencias, personas detenidas y sentenciadas, personas que hemos logrado rescatar con vida, personas o víctimas de crímenes que están siendo recuperadas. Esos son indicadores de vida. Y todo esto es algo que vamos comunicando, que vamos normalizando y que llegamos nuevamente a niños y niñas que van creciendo en estos contextos de violencia normalizada. Ahí está el tema en la mesa, Juan Martín. Jimena, todos estos contextos de violencia, ¿cómo afectan el desarrollo de una persona? Demasiado, demasiado. Justo en Reinserta, en un estudio que hicimos en el 2022, pues sí encontramos que justo 6 de cada 10 adolescentes que hoy se encuentran privados de la libertad crecieron en ese entorno de normalización de la violencia. Y hoy en día también hay una desintegración comunitaria, ¿no? Hay esta visión comunitaria que también nos llevó a que en ese estudio encontramos que 7 de cada 10 adolescentes desarrolló un sentido de pertenencia en un cártel. ¿Qué está sucediendo? Que en nuestras infancias el sentido de pertenencia lo encuentran en un cártel, en un grupo organizado y no en nuestra comunidad, no en un ambiente y en un contexto seguro donde puedan desarrollarse, desarrollar esa identidad sin la necesidad de estar en estos contextos de violencia y que ellos crean que eso forma parte de su identidad. Que matar, que robar es lo que saben hacer, ¿no? Porque luego ese es el discurso que uno encuentra con adolescentes privados de su libertad, que les preguntas, ¿y en qué eres bueno? Ah, yo solo sé robar, yo solo sé matar. ¿Qué está pasando? ¿Cómo los estamos acompañando en ese proceso de desarrollo, de crear su identidad, de encontrarse a ellos mismos? Y que entonces más bien estamos dejando que el cártel y que grupos organizados les den esa identidad. Juan Martín, cuando se habla de este tipo de temas, se menciona mucho que tenemos una deuda histórica con niñas, niños y adolescentes en nuestro país. ¿Por qué se dice eso? Mira, yo creo que tanto continuar lo que plantea Jimena, que me parece central en términos de la responsabilidad de Estado, la responsabilidad como sociedad en general y todos los ámbitos que tienen que ver con la familia. Entonces hay una corresponsabilidad que no estamos cumpliendo todas y todos, y de ahí viene la deuda. No solamente por la normalización de la violencia, porque diríamos el Estado ha respondido creando leyes, instituciones, pero no hemos logrado ese cambio cultural que considera a niños y niñas personas. Y esto es una cosa tan obvia, pero en realidad si lo pensamos, no tratamos a los niños y niñas como personas. Yo jugueteo mucho con las familias en los talleres, que sería muy bueno que traten a sus hijos e hijas como a los vecinos, ¿no? A los vecinos les invitas un cafecito, una leche, unas galletas, no les pegas, les hablas bien. ¿Y por qué a nuestros hijos e hijas, bajo esta lógica de que son objeto de propiedad familiar, se les maltrata o se les abusa?
Y en otro componente de la deuda es el propio Estado mexicano. Hemos tenido gobiernos de distintos partidos políticos, pero todos mantienen la lógica todavía de una visión asistencial y de una escasa inversión para la infancia. De acuerdo a los datos disponibles que tenemos, el presupuesto público, el presupuesto de egresos de la Federación, no alcanza a superar el 6% del Producto Interno Bruto destinado a niños y niñas, cuando solo en términos demográficos representan el 36% de la población. Es decir, no hay un correlativo de cómo inviertes 6% de tu riqueza al 36% de la población. Además, con la evidencia del Premio Nobel de Economía, que por cada dólar que invertimos con niños y niñas pequeños, antes de 6 años, cuando ellos cumplen 18, van a devolverle al país $11. Porque es una etapa donde necesitas afecto, buena alimentación para tu desarrollo cerebral, no desarrollar traumas, ¿no?, de desarrollo. Y esa deuda es acumulativa y es corresponsable. Y nos lleva aquí, y suelo también compartir este adagio africano, que dice que el calor que no les damos a los niños de pequeños, cuando son grandes incendian la aldea para recibir ese calor. Y me parece que es muy sabio, junto con otro que conocemos también de los pueblos originarios, que se necesita una tribu para educar a un niño y una niña. Y tenemos entonces que reconocer que cuando nosotros como país no priorizamos a niños y niñas, además establecido en el artículo 4º constitucional, el interés superior de la niñez, y todo lo demás es más importante y no niños y niñas, estamos fallando. Y tenemos una deuda que no hay que esperar a que termine en hechos de sangre o en temas muy dolorosos cuando podemos prevenir. Y creo que eso es el llamado que hemos hecho las organizaciones, que han hecho muchos legisladores y legisladoras a lo largo del tiempo, y también organismos internacionales. Así es que siempre tenemos que estar recordando a quienes toman decisiones en el país, por supuesto los jefes de Estado, ahora una presidenta, con A, como le gusta insistir, de que hay una responsabilidad legal, hay una responsabilidad ética, pero sobre todo hay una urgencia nacional de protegerlos y hacerlos partícipes de lo que está sucediendo en el país. Las cifras son alarmantes. Nuestra realidad nos está diciendo que urge el realizar cambios, el ver este tema. ¿Cuál es el papel de las instituciones, de la sociedad, para perpetuar estas violencias o para prevenir estas violencias? Porque es una realidad lo que también mencionabas hace unos momentos, Jimena. Las niñas, niños y adolescentes se están tomando como referencia de vida, como ejemplos a seguir al crimen organizado. ¿Qué está pasando? ¿En qué estamos fallando también como sociedad? Porque sí le echamos mucho autoridades al gobierno, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Claro, eso que mencionas es muy importante. Ya la narcocultura, donde hoy en día nuestros jóvenes es lo que aspiran, ¿no? Y lo vemos en redes sociales, en TikTok, en Facebook, en diferentes ámbitos, Instagram, donde es algo alabado y es algo aspirado a ser, ¿no? Y que justo como mencionaba Juan Martín hace rato, esa corresponsabilidad tan grande que existe, donde como sociedad no nos podemos esperar hasta que se haga algo macro. Tenemos que empezar, incluso por cuidar nuestras propias infancias cercanas, ¿no? Que están viendo nuestros hijos, nuestros primos, nuestros hermanos, ¿no? En redes sociales, ¿no? A qué están expuestos, a lo mejor por esa falta de cuidado. Y donde justo el presupuesto no está yendo hacia programas que ayuden a cambiar esos contextos específicos del desarrollo de nuestras infancias. Como sociedad civil necesitamos voltear a ver la problemática tan grande que existe, porque al final nuestras infancias es nuestro presente y nuestro futuro de México. Entonces, cada vez hay más niños, niñas y adolescentes normalizando esa violencia. Hoy en día muchos adultos, agresores, personas que están privadas de su libertad por la comisión de algún tipo de delito, en algún momento fueron víctimas, en algún momento crecieron en esos entornos. Justo también en Reinserta, en el estudio que hicimos, encontramos que 6 de cada 10 niños, adolescentes que están hoy en día privados de su libertad, crecieron con algún familiar que estaba involucrado en conductas ilícitas. Entre los 5 de 10 ya estaban consumiendo sustancias, entre los 14 años, 16 años. ¿Qué está pasando con nuestras infancias que tienen al acceso, que tienen a la mano el consumo de sustancias y que las afectaciones son enormes? En esa edad, a nivel neuronal, a nivel del desarrollo, la corteza prefrontal todavía no está desarrollada. Y la corteza prefrontal nos ayuda a tomar decisiones, a medir el riesgo, a la regulación emocional, ¿no?
y las personas adultas alrededor de los niños, de las infancias, no estamos cuidando ese desarrollo. Estamos teniendo una visión más adultocentrista, donde no perdemos de foco la visión de un niño, qué es lo que le preocupa a un niño, qué es a un adolescente lo que busca en ese sentido de pertenencia. Entonces, como sociedad, nos falta muchísimo empezar, como les decía, con nuestros cercanos, no esperarnos hasta que los programas sean en macro a nivel nacional. Claro que exigirlos a nuestras autoridades, pero empezar por uno. No podemos esperar hasta que el otro cambie para yo cambiar, porque así nunca vamos a generar un cambio en México. Juan Martín, lo mencionabas, hay que trabajar en tribu, en comunidad. Parte de esta comunidad pues también somos los medios de comunicación. Nosotros, ¿cómo podemos abonar? Porque hay que decirlo, muchas veces incluso terminamos revictimizando o haciendo las cosas de una forma que no debería de ser. Tenemos realmente contenidos para niñas, niños en televisión, en redes sociales. Cuéntanos. Fíjate que lo que estamos teniendo con las nuevas generaciones es que ya no ven televisión, ni leen diarios, y ya ni siquiera digitales. O sea, me refiero que nuestro desafío mayor está con influencers, que están además monetizando contenido. Entonces, ahí el desafío es que están generando contenido basura, que les monetiza, pero que no necesariamente aporta información de calidad para poder construir opinión propia. Los niños y niñas en general no tienen muchos espacios de libertad de expresión. Se censura o se limita su expresión en redes sociales, pero además hay una lógica muy, decía ahora Jimena, adultocéntrica, donde incluso ahora en Querétaro se hizo una ley para prohibir los celulares en las escuelas, ¿no? Esto, aunque suena bien y para los papás dicen, qué buena noticia, en realidad es una violación a derechos humanos. Cuando no lo aplicas a todas las personas, sin importar la edad, estás discriminando. Si solamente se lo aplicamos a niños y niñas, la Constitución es explícita, es discriminación. Pero llegamos a un punto clave y es que necesitamos que niños y niñas se organicen. Cuando hablamos de comunidad, tenemos que reconsiderar que los niños y niñas son parte de las comunidades y en consecuencia tenemos que buscar y lograr que ellos se organicen, que participen, no solamente en los entornos digitales, que es donde están, y regresando a la comunidad. Solemos nosotros hablar ahora de comunidades de praxis híbrida. Lo explico rápido. Las comunidades son algo que nos interesa a todas y a todos. No sé, puede ser el anime, puede ser el fútbol, puede ser estudiar algún tema, ¿no? Cualquier cosa. Esto tiene que tener reflexión, información de calidad, como comenté, escuchar y dialogar otros puntos de vista, aprender, como decía Jimena también, a que nuestro cerebro se desarrolla mucho mejor en el diálogo con otros. Nos vamos regulando, vamos teniendo más formas de tomar decisión, nos vamos protegiendo al poder interactuar con otros. Y cuando hablamos de praxis es precisamente esta acción reflexionada. Y si vamos a las redes sociales donde están niños y niñas consumiendo contenido, tendrían que ir aprendiendo a consumir ese contenido. Y regreso a tu pregunta inicial con los medios de comunicación. Creo que los medios en general, o sea, los grandes medios, siguen sin ver a niños y niñas. Y creo que ese es un gran desafío que estamos trabajando con muchos y muchas de ellas. Las plataformas apenas van comprendiendo, y eso por presiones, demandas internacionales y todo, que tienen que tener mucho más cuidado con niños y niñas y que no basta con decir a partir de los 13 años una red social o controles parentales. No, necesitamos algoritmos sensibles a los niños y niñas. Y los periodistas y las periodistas tienen mucho que hacer. Esta serie que tienen ustedes ahora focalizada en niños y niñas es un muy buen ejercicio que sería ideal que otros medios de comunicación repitan. Sería muy importante escuchar a niños y niñas desde los medios de comunicación. La ley lo permite, cuando están hablando de sus derechos y de sus activismos, ellos pueden hablar en cualquier medio de comunicación, pero falta todavía que los medios sean sensibles y que puedan, a través de periodistas sensibles como tú, comenzar a ver ejemplos o de modelamiento de si esta periodista ya lo está haciendo, yo también lo puedo hacer. Y lo puedo hacer con este otro énfasis o con esta otra característica. Y creo que necesitamos más ejemplos como el tuyo. Y capacitación también me parece, Juan Martín, porque sí, muchas veces de verdad hay cosas tan sencillas que lo seguimos viendo en varios aspectos, tanto con académicos, con periodistas, el que le siguen llamando menores por ejemplo, a niñas, niños y adolescentes. Son cuestiones de verdad muy básicas que también, pues digo, no nacemos sabiendo, han habido cambios, se ha transformado esto y solamente lo logramos saber con capacitación. Fíjate que brevemente comentarles que estamos trabajando una guía colaborativa con periodistas
de cómo realizar coberturas sobre retos virales y discursos de odio. Un poco el objetivo es que desde la experiencia de las y los periodistas que están en los dilemas cotidianos de esta nota es de momento y tenemos que salir o no salimos. Esta información la tenemos verificada o no, y todo este tipo de dilemas que son cotidianos, al mismo tiempo cómo poder hacer el abordaje. Quizás el caso más reciente y doloroso fue el estudiante de CCH que asesina a otro, que forma parte de lo que llamamos como la manósfera o la machósfera. ¿Cómo lo abordamos sin hacer propaganda? ¿Cómo cuidamos que se coloque el centro en las víctimas y no convertamos en antihéroes a los agresores? Todo esto necesita capacitación, como lo planteas, y estamos trabajando en ello con periodistas, y sería muy bueno que pues, tu espacio y otros se puedan sumar también a estas experiencias. Que nos das la información con Martín para también difundirlo, es muy importante. Si les parece bien, vamos a ir en una pausa, porque de verdad que escuchar a quienes trabajan todos los días atendiendo esta realidad es fundamental. Ustedes ya lo vieron, hoy nos acompañan voces expertas que nos están ayudando a entender y a buscar soluciones para erradicar estas violencias que existen en niñas, niños y adolescentes. Vamos a una pausa, pero no te vayas, que tenemos más que poner en la mesa. Estamos de regreso, gracias de verdad por continuar con nosotros. El tema de hoy, violencias que enfrentan niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Estamos desde el canal del Congreso Federal, estamos grabando precisamente una de las cámaras, la Cámara de Senadores. Ya lo decías, Juan Martín, Jimena, estamos donde se hacen las leyes, donde se legisla al respecto. ¿Cuál es el reto para nuestro Congreso mexicano? Desde Reinserta estamos haciendo mucho ahorita el llamado a la tipificación del reclutamiento infantil. Reconocer a las infancias como víctimas de una sociedad que los abandonó, de una falta de oportunidades, de diferentes situaciones que los pusieron vulnerables para que el crimen organizado los reclutara. Reconocerlas como víctimas es el primer paso, porque eso va a llevar a abrir carpetas de investigación. ¿Quién los reclutó? ¿No? ¿Quién reclutó a esa infancia? ¿Quién reclutó a ese adolescente? ¿Cómo? ¿De qué manera? Para poder prevenir. Y que es muy similar, por ejemplo, cuando fue el tema del feminicidio. Antes era homicidio agravado por temas de género. Y hasta que no se tipificó, hasta que no se le puso nombre y apellido, no se empezaron a ver pues, los índices tan grandes que tenemos en México. No se empezó a reconocer la problemática tan grande que existe. Entonces, poder tipificar el reclutamiento infantil nos va a poder llevar a números reales, que los números reales nos va a poder también llevar a generar programas de prevención a nivel estatal, porque obviamente los retos que enfrentan nuestras infancias, nuestros adolescentes en el desarrollo no es lo mismo aquí en la Ciudad de México que en Puebla, que en Oaxaca, que en Chiapas, que en cualquier otro estado, ¿no? Son diferentes los retos. Entonces se va a necesitar crear programas específicos a cada contexto. Y que también nos va a poder llevar a generar algún programa, algún protocolo de desvinculación del crimen organizado. Cuando los llegan a reclutar, una de las falsas promesas que les dan es: te puedes salir cuando quieras. Cuando ya no quieras, te puedes ir. Y es la mentira más grande que les dicen. Y por eso a veces ellos dicen, bueno, voy a probar, voy a ver qué pasa. Y cuando se dan cuenta en lo que están metidos, ya salirse es más difícil. Incluso adolescentes privados de su libertad a mí me han llegado a decir pues es que la salida es la cárcel o la muerte. Y no debería ser esa la salida que tengan nuestras infancias, porque todavía tienen una vida por delante, ¿no? Entonces necesitamos programas y protocolos específicos para que puedan desvincularse, para que incluso ellos solitos puedan sentir que pueden recurrir a alguien y contarle del problema que están pasando. Si hoy en día son vinculados y a lo mejor ya están trabajando vinculados con el crimen organizado, pero ya se quieren salir, no encuentran cómo. Porque ¿cómo le van a decir a sus papás que ya están haciendo esto? ¿Cómo van a decir que por mensajes, que ya fueron a tal lugar, que ya hicieron esto? Y entonces no se sienten seguros para pedir ayuda. Si empezamos a generar programas, si empezamos a hacer sensibilización, concientización a nuestra sociedad, las infancias se van a poder acercar y van a poder pedir ayuda.
Y eso también nos va a llevar a que, si llegan a estar ya detenidos en privación de libertad, poder diseñar programas específicos para cuando estén dentro, prepararlos sí para una reinserción exitosa, para que cuando salgan ya opten ellos por una vida fuera del delito, por una segunda oportunidad, y ya puedan estar desvinculados y crear una vida, porque tienen muchísimo por delante, ¿no? Y en México ya no es raro escuchar los casos, ¿no? De cada vez más en las noticias, adolescentes con armas, adolescentes desaparecidos, ¿no? Y ya está tan normalizado eso que necesitamos, como México, empezar a volver a tener empatía, empezar a ver a nuestras infancias y empezar a buscar esa exigencia en nuestras autoridades para que esto disminuya, para que ya sean menos los adolescentes que estén siendo reclutados por el crimen organizado. ¿Qué otros puntos pondrías tú? Totalmente, me sumo a lo que acaba de plantear Jimena y agregaría en este tema específico los mensajes que hemos compartido ya con la presidenta, con distintas autoridades aquí en este Congreso. Tenemos que quitarle la base operativa a los grupos criminales. Suelo poner el ejemplo de las fichas de dominó. Imaginemos una ficha de dominó que es un adolescente reclutado. Si nosotros evitamos que este adolescente sea reclutado, vamos a impedir que participe en otro homicidio, en otra desaparición, en otro reclutamiento, porque los grupos criminales los usan no porque tengan ventajas legales, que eso es un mito que va en contra de la seguridad de ellos. Los usan porque son desechables, porque si los asesinan, como fue el caso del joven Víctor, el adolescente en Michoacán que disparó contra el alcalde Manso, sabían ellos que lo estaban usando como desechable. El otro adolescente también fue asesinado, que participaron, eran 3, entonces los 3 fueron asesinados. Por eso es que para los grupos criminales esta idea de tienen ventajas legales no les importa. Por eso tenemos que quitarles la base operativa a estos grupos criminales para que no sean a los que manden por la extorsión, no sean a los que manden con los mensajes y demás, porque los ponen en riesgo. Segundo, esta es una manera de poner todo el peso de la ley sobre los responsables. Han sido detenidos personas vinculadas al asesinato del alcalde, fueron detenidas personas reclutadoras del rancho de Jalisco, en el rancho Izaguirre, y los pueden castigar por contaminar el lago de Chapala, pero no por reclutamiento. Y es un absurdo que el Estado ahora, y veamos la ironía, el Estado es el principal cómplice de los grupos criminales al permitir que sigan siendo impunes. Y tenemos entonces aquí la posibilidad de que la presidenta ahora haga lo que los otros presidentes hombres no hicieron, porque las primeras recomendaciones que llegaron del Comité de Derechos del Niño, en esto que plantea Jimena, de hacer un tipo penal específico de reclutamiento, y no de trata, sino de reclutamiento, le llegaron a Calderón, y Calderón no quiso hacerlo. Después le llegaron a Peña Nieto en Calderón 2011, a Peña Nieto en 2015, tampoco quiso hacerlo. El sexenio pasado llegaron otra vez en 2024 las mismas peticiones a nivel internacional y López Obrador no quiso hacerlo. Tenemos una presidenta que tiene ahora mayoría en el Congreso, que tiene a su disposición al Poder Judicial, que tiene altos niveles de popularidad. No hay nada que se le ponga en el camino para, como presidenta además del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, es decir, es jefa del Estado mexicano, es jefa de las Fuerzas Armadas y es presidenta del CIPINA, del Sistema de Protección. Tiene este país en ella como persona a todo lo que necesitamos para que se pueda concretar. Tenemos una secretaria de Gobernación, Rosa Isela, comprometida, que siendo secretaria de Seguridad creó el observatorio para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Entonces hay una posibilidad de hacer algo diferente. Ahora una fiscal que viene de la Ciudad de México, donde también estuvo abordando los temas. Entonces creo que hay un momento muy importante. Valdría la pena que el Senado, la Cámara de Diputados, recuperen muchas de las iniciativas. Un periodista en Universal hizo un recuento de más de 50 iniciativas de ley que se han presentado a lo largo de estos años. Yo personal y profesionalmente he acompañado como 27 iniciativas de ley. Hemos logrado tipificar en Hidalgo y en Zacatecas con los congresos estatales. Entonces, creo que estamos en el momento oportuno para que este Congreso pueda marcar diferencia e iniciar con que en realidad, como plantea Jimena, en realidad es abrir un camino. Y me gusta la analogía que hizo con el feminicidio, porque implica todo: narrativas, estadísticas, institucionalidad, capacitación, pero sobre todo es poner a la sociedad, a toda la sociedad, no solamente a los políticos, a los funcionarios, sino a toda la sociedad hablando del tema para prevenir, que ese es el gran objetivo. Este término que usaste, Juan Martín, desechables, ¿es crudo? Muy duro, muy duro. Pero es real.
para el crimen organizado, eso termina siendo niñas, niños y adolescentes, son desechables, porque conocemos también la forma de impartición de justicia con niñas, niños y adolescentes, con delitos como un homicidio. ¿Qué es lo que pasa? No pasa a mayores, el crimen está abusando de esta situación y estamos perdiendo a niñas, niños y adolescentes, porque bien lo dijiste, Jimena, lamentablemente salen sin vida. Es como logran salir de esto. Así es, necesitamos darles esas oportunidades y esa segunda oportunidad y apostar por eso, para que puedan tener un camino diferente, ¿no? Y que no sean esa visión desechables, como bien mencionan, porque si no hay demasiadas infancias, demasiados adolescentes y les estamos dando cada vez más entrada al final por las redes sociales, por los videojuegos, ¿no? Toda esta parte del reclutamiento que existe y son falsas promesas lo que les dicen, pero en esa edad lo creen. Y la falta de información en muchas ocasiones, y como bien también lo decías hace rato, Juan Martín, la importancia de las redes sociales, del mundo periodístico, qué hacemos viral, qué información tienen acceso nuestras infancias, ¿no? Porque al final se terminan informando y terminan solo viendo una cara de lo que les dicen, de lo que les prometen, de lo que les ofrecen, y no el contexto general y verdadero, porque incluso son temas que no queremos tocar porque incomodan. Y que entonces, ¿cómo voy a hablar con mi hijo de reclutamiento? ¿Cómo voy a hablar con mi hijo a lo que está expuesto en redes y videojuegos, pero está jugando y tiene la tableta y el teléfono a la mano? Están en una exposición diaria a lo que es la violencia en este entorno digital que también se ha vuelto pues un tema toral en esto. Y para ir concluyendo, me gustaría preguntarles cómo podemos lograr un equilibrio entre la protección y participación en entornos digitales. Fíjate que esta es la clave. En 2015, en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, discutíamos con los gobiernos que los entornos digitales ya eran una realidad y que además iban a crecer más. De hecho, ni nos imaginábamos que se potenciarían tanto con la pandemia, ¿no? Ahí literal el mundo entero fue arrojado a los entornos digitales. Pero ya en 2015 se hablaba de este equilibrio necesario. Después trabajamos con el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Observación General número 25, que se publicó en 2021, que establece que ya los derechos de niños y niñas están directamente vinculados con el entorno digital. El público lo verá. Para inscribirse a la escuela, para acceder a las becas, para poder intercambiar la tarea, mandan tareas por ahí. Entonces, no solamente es la información, el seguimiento, sino también los procesos en los cuales van ellos ejerciendo su identidad, su propia socialización, y de ahí la urgencia de que estos entornos estén regulados. Pero comentamos en algún momento que tiene que ser una corresponsabilidad. Estamos legislando sobre plataformas privadas y software privado, pero estas empresas no pueden andar por el mundo libre sin responsabilidad. Hay un pacto de derechos humanos donde establece que no pueden ser partícipes de violaciones a derechos humanos. Si sabemos, hay evidencia que altos consumos de entornos digitales hacen daño al cerebro de niños y niñas, tenemos que tomar decisiones. No se puede priorizar el interés económico por la salud de niños y niñas. Si sabemos que por esos canales se está reclutando y engañando a niños y niñas, tenemos que tomar acciones. Empresas, el Estado, la sociedad. Y cierro un poco este tema con que necesitamos familias conectadas, en los dos sentidos de la semántica, conectadas en términos digitales, pero conectadas con sus hijos e hijas. Tenemos un programa, una estrategia que se llama así, Familias Conectadas, y estamos usando mucho un concepto que un amigo hace muchos años desarrolló, Álvaro, que hablaba del wifi emocional. Y me gusta la metáfora porque es muy transparente. Nosotros, para conectarnos a una red wifi, necesitamos una contraseña y un dispositivo. La pregunta es si papá, mamá o las distintas familias que somos en este país tienen la contraseña emocional de su hijo y su hija. Esto que decía Jimena hace un rato de la confianza. O sea, si no tenemos familias conectadas, le podemos echar la culpa a las redes sociales, pero lo mismo los van a reclutar en la escuela, en el equipo de fútbol llanero o con su primo o su tío que ya está vinculado, como explicó Jimena. Entonces, el tema no es solamente la forma de reclutamiento, sino es si ellos y ellas tienen confianza, si pueden recurrir a, ¿qué crees? La regué, me habías dicho que no hiciera esto, pero lo hice porque todavía me ganó la emoción. Y entonces tener una familia conectada implicaría comprensión, no castigo, sino decir, bueno, está bien. Después, como diría mi abuelita, después nos comemos el pollito, ¿no? Ahorita nos protegemos, ahorita tomamos estas decisiones. Es como una llamada de extorsión. El mensaje claro es, corta la llamada. No te pones a regañar por qué contestaste o no sé qué.
Igualitito tenemos que hacerlo con ello, para eso necesitamos familias conectadas. Entornos digitales seguros, Estado que esté regulando. Este Congreso está teniendo, y aquí en el Senado, varios debates sobre inteligencia artificial, que es otra realidad, los derechos digitales. Y cierro el comentario planteando que presentamos en 2021 un informe sobre ciudadanía digital con y para niños, niñas y adolescentes. Si nosotros no pensamos todo, literal, todo el mundo de forma intergeneracional, seguiremos atrapados, como Jimena explicó, en el adultocentrismo, y ahí niños y niñas van a perder porque no los estamos incorporando en este equilibrio de participación y protección desde el principio. Claro. Jimena, ¿algo que tú quieras puntualizar? Claro, creo que eso que mencioné es súper importante, las redes de apoyo para nuestras infancias. ¿Quiénes son? Ya sea algún maestro en la escuela, ya sea alguien en la familia, amigos, ¿no? Pero ¿quién es esa red de apoyo para ellos, para poder recurrir? Y así como por medio de redes sociales, de videojuegos, les pueden llegar el reclutamiento a nuestras infancias, también les pueden llegar mensajes de prevención, también les pueden llegar contenidos favorables, contenidos que promuevan la educación socioemocional, ¿no? Desde Reinserta estamos buscando hacer mucho campañas de concientización en redes sociales para prevenir reclutamiento, y aparte también estamos ahorita en una gira nacional, o bueno, vamos a continuar una gira nacional justo para promover el tema de la prevención del reclutamiento con guías. Ahorita ya empezamos en un primer estado en Puebla, para el siguiente año tenemos previsto Zacatecas y Tijuana, donde queremos acercarnos a familiares, a docentes, a las personas que están en contacto con las infancias, para que a través de ellos podamos también llegar a las infancias. Ahorita tenemos una guía de cómo no ser un sicario. Tristemente no debería de existir un libro de ese estilo, pero es una realidad. Y si nosotros hablamos con esa realidad y con esa transparencia también a nuestras infancias, los vamos a proteger. La información es poder. Sí. Y nosotros vamos a decidir qué información les va a llegar. ¿Les va a llegar la verdad o las falsas promesas del crimen organizado y de los grupos criminales? Entonces ahí, desde Reinserta, estamos ahorita también en esa gira, y creo que fomentar estos espacios ayuda a seguir visibilizando, ayuda a seguir concientizando a muchas personas que a lo mejor no eran o todavía no se percataban de esta problemática en nuestro país, y generar diálogos, generar discusiones, poner a lo mejor en la mesa y exigir a nuestras autoridades, solo se va a hacer a través del diálogo, a través de platicarlo, ponerlo sobre la mesa, tener conversaciones difíciles, incómodas, pero de la realidad de nuestro país. Hay que incomodar, porque solamente así es como se visibilizan las cosas, y precisamente en este espacio es lo que queremos, crear conciencia sobre la importancia que tienen las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, voces expertas, conscientes de la importancia de este tema. Muchísimas gracias. Gracias. Pues hoy hemos escuchado cifras, historias y reflexiones que nos duelen, pero también nos inspiran a actuar. Cada niña y cada niño merece crecer en un entorno seguro, lleno de amor y oportunidades. No podemos seguir siendo espectadores. La violencia contra las infancias no es un problema ajeno. Nos toca a todas y todos. Así que te invito a que desde tu hogar, tu escuela, tu comunidad, levantes la voz, denuncies, acompañes y protejas. Porque cuando cuidamos a las niñas y niños, cuidamos el presente y el futuro de México. Súmate a esta causa y comparte el mensaje con el hashtag Deuda con las Infancias Juntas, porque así podemos nosotros cambiar esta historia. Soy Liseta Arriaga, y en nombre del gran equipo que hace posible este espacio, agradezco el favor de tu atención y confianza, pero ya lo sabes, te esperamos en nuestra próxima emisión, porque en el canal del Congreso, junto con Child.México, estamos apostando por la niñez. Hasta la próxima.